Chicas, bienvenidos a un nuevo video en donde les vamos a dar a conocer lo que significa la filosofía contemporánea y la filosofía moderna. A continuación les voy a hablar sobre qué se trata la filosofía contemporánea. Esta es aquella que abarca todas las corrientes surgidas a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta la actualidad. Estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. No se debe confundir la filosofía contemporánea con la filosofía moderna, ya que esta última fue desarrollada en una etapa previa al siglo XIX y que se la distingue de la filosofía contemporánea, cuyo tema central de estudio y análisis es el ser humano y la razón. Vamos a conocer a continuación lo que es la presentación filosófica. La filosofía contemporánea, la filosofía analítica y la filosofía continental. La filosofía analítica se desarrolló durante el siglo XX. Tras las obras y análisis que se realizaron destacadamente filosóficos como Bertrand Russell, George Edwin Moore, entre otros, durante el siglo XX surgieron nuevas corrientes filosóficas derivadas de la analítica, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y epistemología. Lo que es filosófica continental está compuesto por filosofías constantes, filosofía analítica y fueron desarrollados en el siglo XIX tanto como el XX en Europa continental. Algunas de las ramas filosóficas pertenecen a la filosofía continental son fenomenología, existencialismo y como último vamos a conocer el estructuralismo. La filosofía contemporánea tiene las siguientes características: la característica sociopolítica, la característica geopolítica, la característica económica, la característica cultural y la característica tecnológica. Las sociopolíticas, estas hacen referencia a todo aquello que se origine o tenga una connotación que agrupa lo social con lo político. Las geopolíticas, estas son un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Las económicas. Esta es una ciencia que se ocupa de estudiar el uso y la adecuada distribución de los recursos y bienes materiales, con el fin de cubrir las necesidades de una nación. Las culturales. Estas se caracterizan por ser aprendidas, compartidas y dinámicas, es decir, que se adaptan al contexto con el objetivo de garantizar la supervivencia de un grupo social. Y las tecnológicas, estas están presentes en todos los ámbitos de la vida personal y en la sociedad, como por ejemplo en el trabajo, en la educación, en la medicina y en la comunicación, entre otros. Esta permite fabricar nuevos objetos. A través de ella, el ser humano modifica el medio que lo rodea. Dentro de la filosofía contemporánea podemos destacar tres etapas: el idealismo, el positivismo y el materialismo. El idealismo es la familia de teorías filosóficas que afirma la existencia de las ideas e incluso su existencia independiente. Afirma que la realidad que nosotros podemos conocer es fundamentalmente un constructor de la mente o inmaterial. El positivismo es una teoría filosófica que sostiene que todo el conocimiento genuino sea ilimitado a la interpretación de hallazgos positivos, es decir, reales y verificables. El materialismo es una doctrina filosófica
que postula que la materia es lo primario y que toda la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado, esto provocando un desarrollo cualitativo. En la contemporánea se mencionan a Immanuel Kant, Auguste Comte y Karl Marx. Immanuel Kant fue un filósofo científico prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo. Auguste Comte fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. Fue considerado como el primer filósofo de la ciencia del sentido moderno. Karl Marx fue un filósofo, economista y político comunista. En su influyente obra abarca diferentes campos como la ciencia política, como la economía y como la sociología. Incursionó una práctica en el periodismo y la política. Su pensamiento era una unión entre teoría y práctica. A continuación les voy a hablar acerca de la filosofía moderna. La filosofía moderna es la corriente de pensamiento que representó un cambio en la noción de que la religión correspondía al centro de la vida de los individuos. Es decir, el hombre se interesó más por los temas humanísticos y naturales, lo que implicó el desplazamiento de las ideas y creencias que había impuesto la Iglesia. En esta filosofía fue fundamental el periodo de la escolástica, que tuvo su auge desde el siglo XI hasta el XV, y las primeras manifestaciones renacentistas que se localizaron alrededor de los siglos XV y XVI. De la influencia escolástica surgen dos disciplinas, el nominalismo y el voluntarismo, que fueron esenciales para entender la vinculación que hubo entre la fe y la razón. En cambio, con las experiencias renacentistas se forjó un nuevo modo de orientar la reflexión y el juicio del hombre. Características de la filosofía moderna. La filosofía moderna se caracterizó porque su representante, es decir, sus filósofos, orientaron sus estudios e ideas en tres áreas principales. Estas áreas fueron la naturaleza física o el mundo, Dios y el hombre. A estos dos últimos, Dios y el hombre, no se les concebían como objetos reales, sino como imágenes únicas de la razón. Como vemos, la filosofía moderna se divide en tres etapas: en racionalismo, empirismo e idealismo. El racionalismo es una teoría epistemológica cuyo principio era el conocimiento. Esta teoría se refiere solo al conocimiento que se desarrolla mentalmente y no a través de los sentidos. El empirismo, aquí lo relevante era la experiencia, ya fuese sensible o fática, para así obtener una verdadera conocimiento. En el empirismo se consideró que la certeza se encontraba cuando el entendimiento se limitaba a las expresiones. El idealismo fue la experiencia en la que se manifiesta que las ideas eran el principio del conocer y el ser. Además se enfrentó al materialismo porque según su teoría los objetivos no podían existir si no eran imaginados por una mente que estuviese consciente de su tangibilidad. Thomas Hobbes. Este filósofo estuvo gran parte de su vida rodeada por una familia noble, razón por la cual aprendió a desenvolverse en las cortes. Immanuel Kant tuvo el objetivo de forjar una teoría a través de lo que explicara el valor de la ética, la estética y la metafísica. Espero que este video haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.